Y también vía Skype desde Puebla nos acompaña Mohamed El Yatoui, investigador del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de las Américas. Pero, Lila, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, Mario. ¿Qué opinas de lo que estamos viendo hasta ahora? Ya vimos también 2 cohetes que fueron lanzados en Bagdad, no sabemos si contra la embajada, pero muy cerca de la embajada de Estados Unidos. Afortunadamente parece que no pasó a mayores. No se sabe de la autoría. Irán no ha dicho que fue el que lanzó estos misiles. Posiblemente veamos este tipo de reacciones también ante lo que fue el conflicto principal, digamos. Sí, yo creo que aquí lo que corre el riesgo es que alguna de estas subsidiarias milicias, guerrillas como son Hezbollah vaya a hacer un atentado o algún ataque secundario a lo que ya ocurrió y que eso puede escalar de nuevo las tensiones entre Irán y Estados Unidos, aunque no sea un enfrentamiento directo como lo hemos visto en estos últimos días. Ahora, lo que sí queda que no queda claro en Washington desde la Casa Blanca es cuál es la estrategia de Trump para conseguir los objetivos que quiere con Irán. O sea, la estrategia no es clara, ni para los estadounidenses y específicamente con los demócratas en el Congreso, que ya mañana la vocera Nancy Pelosi dijo que van a hacer una votación para ver si le quitan los poderes de guerra a Donald Trump para no tener ya más injerencia militar en Teherán. Pero los demócratas están en contra. Ya causó polémica de que si realmente fue legal haber matado a Soleimani, los aliados de Estados Unidos no saben cuáles son los objetivos de Trump, entonces tampoco saben cómo reaccionar. Y yo creo que sus mismos aliados del Medio Oriente están en espera de saber cuáles son los pasos a seguir para que todos estén en la misma línea hacia adelante, pero sin una estrategia clara y sin tener esta estrategia por parte de Trump, que no fue clara en su mensaje. Sí iban a haber nuevas sanciones económicas, sí le pidió a la OTAN que tuviera más injerencia en el Medio Oriente, sí le está pidiendo que se pueda negociar un nuevo acuerdo con Irán, pero no está diciendo cómo se va a hacer eso, ¿no? El presidente Bush y el presidente Obama, cuando salían a dar estos mensajes a la nación en momentos críticos como estos, siempre ponían sobre la mesa cuáles eran los pasos a seguir y la estrategia, lo cual, como dije, pues no queda claro por parte del mensaje de Trump que dio hoy desde la Casa Blanca. Lo que quedó claro es que quiso dar un golpe de autoridad, pero no, como dicen los generales, supo entrar a la guerra, pero no necesariamente cómo continuarla o cómo salir de ella. Efectivamente, yo creo que tomó una postura de fuerza diciendo no hubo muertes de los ataques en ambas bases militares en Irak. Nosotros ya, Estados Unidos ya somos autosuficientes en energía, entonces no dependemos del petróleo del Medio Oriente, pero lo que no está tomando en cuenta es que pues cualquier alza en el precio del petróleo puede afectar a la economía global, por lo cual pues obviamente elevaría los precios de petróleo en Estados Unidos, aunque sean autosuficientes. Muchos consideran que los ataques que realizó Irán a Irak, a las bases militares donde está el personal estadounidense, fueron calculadas también para no dañar a un estadounidense, porque si hubiera muerto un estadounidense la historia hubiera sido muy distinta. Así es, de hecho, por eso ya salieron a decir que fue proporcional y para tomar la venganza que ellos pensaban era suficiente para mandar el mensaje de la muerte, el asesinato de Soleimán. Y también puso las autoridades de Irak y la inteligencia de Estados Unidos tenía mensaje, inteligencia de que ya venían estos ataques por parte de Irán y pudieron responder a tiempo. Mohamed, gracias por acompañarnos también. ¿Crees que logró su objetivo el presidente Trump hasta este momento? Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Pues el presidente Trump, creo que su gran problema es que no tiene una estrategia muy clara. Lo que al parecer quiere es debilitar el régimen iraní. La cuestión es cómo. Hay varias medidas que son posibles. El tipo asesinato, como lo hicieron la semana pasada con Soleimani, pero también las sanciones económicas. El presidente Trump sabe que hay diferentes maneras de debilitar este régimen, y el régimen iraní tiene muchos problemas económicos y sociales desde meses. Eso puede ser una mejor opción para el presidente Trump sin tantos daños. Y creo que, como lo comentó nuestra colega, la respuesta iraní es una respuesta proporcionada, y al final Trump mostró que los Estados Unidos podían hacer un poco lo que quieran en el Medio Oriente, sobre todo en contra de Irán. Ahora el tema es que es la preocupación de los aliados, como lo mencionaste al inicio.
Efectivamente. Ahora, Rusia, China, que también pues juegan en este, no se han pronunciado, Mohamed, bueno, sí se han pronunciado, hemos escuchado a Vladimir Putin de decir que condena la guerra, pero no va a intervenir, ni parece que vaya a pensarlo en un... ¿Dejaron solo a Irán? Sí, claro, es que van a dejar solo a Irán, porque es la gran diferencia entre Estados e Irán. En la región, Estados Unidos tiene aliados, Israel, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos o Egipto, por ejemplo. Irán tiene solo socios. Sus socios, por ejemplo, pueden ser Turquía a veces Rusia, a veces China. Y ninguno de esos tres países realmente apoyó a Irán en esta crisis. Es una crisis grave, uno de los personajes claves de la política y el personaje central de la estrategia de seguridad externa del país fue asesinado en otro país y ni Rusia ni China finalmente propusieron ningún apoyo militar. Pero eso estaba cierto porque el frente de Irán no es cualquier país, son los Estados Unidos. Exacto, eso que dices es muy importante, Lilia, porque lo que decía Mohamed, es decir, mata a un personaje importante, formal, del gobierno de Irán. No está matando, digamos, a Osama Bin Laden, que también es un personaje muy importante, pero el líder de una facción o de un poder fáctico, ¿no? Por decirlo así. Aquí estamos hablando de un poder, de un representante de un Estado. No, completamente. Y este fondo se ha debatido mucho también en el Congreso de Estados Unidos, ese que si realmente fue legal asesinar a un funcionario público del gobierno de Irán. Es decir, como tú bien dijiste, o sea, no es Osama Bin Laden, no fue como la muerte de al-Baghdadi, realmente se está debatiendo si fue legal. Y esto es una de las cosas que Nancy Pelosi desde la Cámara de Representantes está poniendo sobre la mesa en el Congreso para votar en contra del poder del Ejecutivo de continuar con estas agresiones con Irán, justamente porque no están de acuerdo con la inteligencia que han recibido de por qué se asesinó a Soleimani, y cambia mucho de mensaje en el Poder Ejecutivo. Por un lado dicen que ya venían ataques inminentes en contra de intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y que iban a haber muchas muertes de estadounidenses, y por otro lado lo culpan por ya haber estado involucrado y de fomentar la violencia de estas milicias de Hezbollah y de toda esta red de operación que tiene en el Medio Oriente. Entonces siempre cambian de mensaje para poder justificar su muerte. Entonces yo creo que sí, este es uno de las cuestiones importantes, que si realmente fue legal, y yo creo que por eso justamente muchos de los aliados internacionales de Estados Unidos no se han sumado al esfuerzo de Estados Unidos. ¿Habrá una reconfiguración de todo el equilibrio de fuerzas en esta región? Veíamos hoy a Vladimir Putin reunido con el presidente de Turquía en una inauguración de un ducto, pero creo que también habla un poco ver a los dos personajes juntos. ¿Habrá una recomposición de todo lo que estamos viendo? Pues mira, sí, yo creo que, de nuevo, de estos mensajes mixtos, muy confusos que manda Trump. Por un lado, una de sus promesas de campaña era retirar a las tropas de Estados Unidos en Irak, y ahorita ya hay más de 18,000 tropas presentes en el Medio Oriente, y enviaron a 3,500 más a Irak. Entonces yo creo que la configuración que se está viendo en el Medio Oriente sí va a cambiar. Yo creo que el balance de poder va a cambiar. Por un lado tienes a Arabia Saudita, a Israel, y bueno, y al gobierno de Irak, que ahorita también ya el Parlamento ha dicho que quiere que las tropas estadounidenses se salgan de Irak. No sabemos cómo va a reaccionar Irak ahorita y cuáles son sus pasos a seguir, pero por otro lado tenemos a Irán realmente rodeando a Israel y a Arabia Saudita para tener una posición de ventaja en contra de Estados Unidos en esa región. Pero yo sí creo que va a cambiar el balance de poder, y vamos a ver qué es lo que va a hacer Irak, porque por primera vez estamos viendo que se está quebrando la relación entre Estados Unidos e Irak. Mohamed, vimos a Soleimani, fue un antiguo aliado de Estados Unidos, ayudó mucho para el control de las milicias, en este control de Irak. ¿Qué va a pasar con esas milicias? Bueno, esto lo hemos visto repetidamente, es decir, que Estados Unidos ya de repente en sus aliados no confía, y sucede lo que sucedió como lo hemos visto con Soleimani. Pero ¿qué va a suceder ahora con estas milicias? ¿Quedan sin cabeza o representan un riesgo, Mohamed? Pues en el caso de Soleimani, sí fue un aliado de Estados Unidos en dos ocasiones. Fue un gran enemigo de Estados Unidos, pero fue un aliado en dos ocasiones. En contra de ISIS en Irak y en Siria, y también por lo que comentaste de la integración de los paramilitares y de las milicias. Hay una milicia chiita muy importante que se llama Hashd Sha'bi, y una gran parte de esta milicia ahora ya integró el ejército regular iraquí. Y eso no ha gustado mucho a los Estados Unidos.
pero la mayoría chiita del país quería incorporar esa gente. Porque históricamente, tradicionalmente, el ejército iraquí, hasta la invasión del 2003, era un ejército con una mayoría de sunitas. Y había la necesidad para los chiitas de tener sus propios soldados con cargos importantes en el ejército regular. Y Soleimani hizo este trabajo. Quiero nada más agregar que el personaje que falleció con él en el mismo auto, que se llama El Mohandis, es un iraquí y es un miembro de esas milicias chiitas de Hashabi, y es el personaje iraquí que lo ayudó a incorporar esos hombres en el ejército regular. Ahora lo que va a pasar es que una parte todavía no fue integrada. Eso es el primer riesgo. El otro problema para Irak es un problema ajeno a esta cuestión, son los sunitas. Cómo tener un ejército nacional que, según el régimen, excluya un parte de su población. Pues Mohamed y Lila, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Te agradezco gracias, mucho, Mario. bienvenidos, y gracias por este análisis. Nos ayudan a comprender un poco más lo que estamos viviendo. Gracias y hasta pronto. Gracias a los dos analistas. Hacemos otra